En nuestro estudio de modulación M-área, habíamos llegado al punto de identificar que una modulación M-PAM, acá en este ejemplo 4-PAM, va a tener una señal X-check para la toma de decisión en la entrada del dispositivo de decisión, acá, va a tener un X-check que tiene una componente dada por el símbolo que se transmite y una componente dada por el ruido térmico. Y con eso, según el símbolo que se transmitió, hay una campana gaussiana de ruido en torno a cada uno de esos símbolos. Y también habíamos visto que hay varias fronteras de decisión y por lo tanto también el rango de X-check queda dividido en lo que llamamos las regiones de decisión y aquí está achurada una de esas regiones de decisión. Lo que queremos hacer en esta cápsula es analizar esas regiones de decisión en algo más de detalle. Entonces, concretamente, queremos hablar sobre eventos de error que, como vamos a ver, tienen una estrecha relación con las regiones de decisión y queremos también definir algo que se llama la codificación Gray. Entonces planteémonos alguna modulación M-área, donde aquí tenemos X-check y tenemos los símbolos M-áreos X espaciado. Hablemos arbitrariamente de una modulación 4-PAM, S0 check, S1 check, S2 check y S3 check. Por lo tanto, van a haber fronteras de decisión en los puntos medios entre de estos puntos de señal. Las vamos a llamar región de decisión 0, región de decisión 1, región de decisión 2 y región de decisión 3. Y para hacer nuestro análisis, para estudiar esta situación, vamos a asumir de que se transmitió un 0. Se transmitió este símbolo de acá, por lo tanto, este símbolo es el que se va a ver corrompido por ruido térmico y por lo tanto lo que se va a observar en el receptor es una variable aleatoria gaussiana que tiene ese aspecto, esa función de densidad de probabilidad. Y lo he dibujado intencionalmente de gran varianza porque nos interesa estudiar esta campana en todas las regiones de decisión. Entonces, lo primero que es importante entender es que si es que se transmite un 0, ya no solo puede haber un error de decisión único, como era en el caso binario, donde hay un error es declarar 1 cuando se transmitió un 0, o bien declarar 0 cuando se transmitió un 1,
Si es que aquí, en M-ario, en 4-ario, se transmite un 0, existe la posibilidad de declarar un error porque el ruido fue tal que X-check quedó en el rango de la región de decisión 1, vale decir, declarar 1 dado que se transmitió un 0, pero X-check también podría ser tal que el ruido generó que este valor resulte dentro de este rango y entonces el error es declarar 2, símbolo 2, dado que se transmitió el símbolo 0. Y finalmente hay un tercer evento de error que se llama declarar 3, dado 0. Entonces, si es que anotamos esto, tenemos un primer evento de error que es el error de que esto lo podemos llamar E1, que es declarar 1 dado 0. Tenemos un segundo evento de error, llamémoslo E2, que es declarar 2 dado que se transmitió un 0. Y finalmente tenemos un tercer tipo de evento de error que lo podemos llamar E3, que es declarar 3 dado que se transmitió un 0. Y cada uno de estos eventos va a tener una probabilidad de error asociada. Y de hecho, lo que voy a hacer ahora es achurar en verde la probabilidad que define el evento de error 1. Y esto va entonces a ser la probabilidad del evento 1 es igual a la probabilidad de declarar 1 dado 0. Voy a achurar en celeste la probabilidad del evento 2. Que es igual a la probabilidad de declarar 2, dado que se transmitió un 0. Y finalmente, en rojo, difícilmente visible porque ya es muy angostita esa área bajo la campana gaussiana. O tal vez para que no se confunda, vamos a usar naranjo. Ahí está. En naranjo está la probabilidad de el evento 3, que es igual a la probabilidad de declarar 3 dado que se transmitió un 0. Entonces, cada una de estas áreas representa una probabilidad de error. Y la observación clave es que la probabilidad de un error, llamémoslo tipo 1, del evento 1, es mayor que la probabilidad del evento 2, es mayor que la probabilidad del evento 3. Es evidente dado que estas áreas achuradas son sucesivamente decrecientes. Entonces, anotemos esa observación clave. Los errores de símbolo adyacentes, un error de símbolo adyacente es se transmite 0 y el error es este de aquí.
un error de símbolo adyacente es se transmite 2, la campana entonces va a tener su punto máximo acá. Errores de símbolo adyacente son decodificar un 1 o decodificar un 3. Errores de símbolo adyacentes tienen mayor probabilidad. Y esto es una observación realmente importante porque a partir de ello se propone algo que se llama la codificación Gray. Concretamente, si es que se transmite un 0 y supongamos que se decide que el 0 es representado por un 1, 1. Entonces, si es que el símbolo del 1 fuera asociado al 0, 0, significa que un error de símbolo adyacente va a generar error de 2 bits. Y como 1, 1 y 0, 0 ya están tomados, significa que para estos dos quedaría solamente disponible el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, en tal caso, el error adyacente sería de 2 bits, más probable, y un error no adyacente, menos probable, sería solo de 1 bit, porque sería solamente el bit derecho acá y el bit izquierdo en este caso. Y para evitar eso, para no asociar eventos más probables con una mayor cantidad de bits erróneos, se hace lo que se llama la codificación Gray. Y la codificación Gray básicamente dice: no asocies de la forma que lo hemos hecho, sino que asocia solamente un bit de diferencia a símbolos aledaños. Entonces, acá solamente existe la posibilidad de poner 0, 1 o 1, 0. De aquí hacia acá tampoco pueden haber 2 bits de diferencia, así que la única opción que queda es asignar acá el 0, 0 y después en ese 3 el 1, 0, que es la única opción que va quedando. Eso es un código Gray que para símbolos adyacentes solamente tiene un bit de diferencia. Entonces definamos eso formalmente. El código Gray asocia log 2 m tuplas del logaritmo en base 2 de m bits a símbolos de tal forma que símbolos vecinos los habíamos llamado adyacentes, solo difieran en un bit. Y eso conduce a minimizar la probabilidad de error de bit de esa modulación. Es un criterio bien importante en comunicaciones M-áreas. Entonces, con eso quiero resumir un par de ideas importantes.
en comunicaciones M-áreas tenemos, en primer lugar, los errores son errores de símbolo, no de bit. Eso lo vimos acá, en el hecho que se escoge un símbolo y se declara un símbolo equivocado. Subyacentemente, los bits que son representados resultan en error o no, pero el error en sí es un error de símbolo. 2. Hay distintos tipos de error de símbolo. Y sus probabilidades de error son en general distintas. Tres, un error de símbolo puede representar entre 1 y log 2 de m bits erróneos. Cometer un error de símbolo no implica automáticamente saber cuántos bits fueron errados. Y 4, la probabilidad de error que se calcula es en modulaciones M-áreas. Ya lo dijimos, en modulaciones M-áreas. Es una probabilidad de error de símbolo y no de bit. La llamamos P sub S y no de bit, que hasta ahora hemos llamado P sub B. Si bien, entre paréntesis, conocida la PS, la probabilidad de error de símbolo, se puede determinar la probabilidad de error de bit. Y eso es algo que vamos a aprender a hacer. Pero en definitiva, el desafío en el caso de modulación M-área es determinar una probabilidad de error de símbolo y a partir de eso asociarla a una probabilidad de error de bit. Y eso es un elemento nuevo con respecto a lo que fue el caso de modulaciones binarias. Y con esto tenemos ya todos los elementos necesarios para abordar la pregunta de la
probabilidad de error de símbolo, y eso es lo que viene en la cápsula inmediatamente siguiente.